Gusto de saludarles a todos y todas. Bienvenidos al tercer video del módulo legal del curso de capacitación virtual. Este curso forma parte del programa Transferencia para la gestión eficiente del recurso hídrico en la primera sección del río Concagua, que está implementando la Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura a través de consultorías profesionales agrarias. En esta oportunidad realizaremos una reflexión práctica donde repasaremos algunos conceptos y veremos algunos ejemplos. Derechos de aprovechamiento de aguas. Partamos con un pequeño repaso. El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas. Se pueden adquirir por adquisición originaria, por un acto de autoridad que consiste actualmente en una resolución del Director General de Aguas, el modo de adquirir tradición o transferencia del derecho de aprovechamiento de aguas en el conservador de bienes raíces, pudiendo ser el título de transferencia a una compraventa o una donación, la adquisición por causa de muerte o herencia, y se pueden adquirir por la ley, como la regularización de derechos de aguas. Es importante recalcar que en todos estos casos se debe inscribir el título en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces competente según la ubicación del punto de captación en la fuente natural. En aguas superficiales, el conservador de bienes raíces de la boca toma, y en aguas subterráneas, en el conservador de bienes raíces del pozo. Posteriormente, se debe inscribir en el catastro público de aguas de la Dirección General de Aguas. ¿Y cuál es la importancia de la inscripción en el catastro público de aguas de la DGA? Que si no están inscritos no podrá realizar acto alguno en la DGA ni en la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y en proyectos de la Ley de Fomento al Riego, la Ley 18.450, la orden de pago de la bonificación solo se hará cuando el beneficiario tenga los derechos inscritos en este catastro. Ahora, ¿qué pasa si tengo problemas con la inscripción de mi derecho de aprovechamiento de aguas? Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, podemos realizar lo siguiente: una regularización en general o un perfeccionamiento de aguas. Podemos regularizar en general cuando el derecho de aguas no está a mi nombre, o sea, no tengo título inscrito. Regularizar significa obtener una inscripción conservatoria. Veamos un ejemplo. Un agricultor vende por escritura pública un predio con los derechos de agua que correspondiere a otro regante, y la inscripción de estos derechos que gestiona esta compradora es rechazada en el conservador de bienes raíces porque en sucesivas transferencias se perdió la historia de la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas. Primero, usted debe pedir al conservador de bienes raíces las razones de ese rechazo para tratar de solucionar ese problema. Con el rehusamiento o reparo a la inscripción que se solicitó al conservador de bienes raíces, se puede presentar una solicitud al juez de letras del territorio, o sea, el juez de la boca toma, sobre la negativa del conservador basada en el artículo 1 transitorio del Código de Aguas. El juez resolverá a la petición previo informe del conservador, con informe de la DGA y el informe de la Organización de Usuarios de Agua. Veamos otro caso. Un agricultor fallece y tiene sus derechos de aguas debidamente inscritos en el conservador de bienes raíces. Los derechos de aprovechamiento de aguas, para ser transmitidos a los herederos, deben ser incluidos en la posesión efectiva. Si hay testamento o el difunto tenía su último domicilio en el extranjero, la posesión efectiva es judicial y se debe contar con un abogado. Si no hay testamento y el difunto tenía su último domicilio en Chile, la posesión efectiva se gestiona en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Los derechos de aprovechamiento de aguas se incluyen en el cuadro C2 del formulario. En la imagen podemos ver el cuadro C2 del formulario que se debe completar. Es muy importante que quienes son dueños de derechos de aprovechamiento de aguas cuenten con el certificado de dominio del conservador de bienes raíces del territorio. Eso demuestra la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas. Ahora, en cambio, vamos a hacer un perfeccionamiento de aguas cuando tengo una inscripción de aguas a mi nombre, pero le faltan características esenciales. Por ejemplo, el caudal no está en litros por segundo, no dice si es consuntivo o no consuntivo, permanente o eventual, continuo o discontinuo. Como ya vimos, un título perfecto está definido en el artículo 45 del Catastro Público de Aguas.
Veamos ahora los tipos de organizaciones de usuarios de aguas. Recordemos que para que una OUA esté legalmente constituida, debe estar inscrita en el registro de organizaciones de usuarios a cargo del Departamento Legal de la Dirección General de Aguas. Además, debe inscribirse en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces competente. Si una OUA no está legalmente constituida, no tiene personalidad jurídica y por lo tanto carece de reconocimiento oficial. Esto significa que no puede postular a beneficios estatales como bonificaciones, subsidios o financiamiento público, como por ejemplo la bonificación de la Ley 18.450 de la Comisión Nacional de Riego. Como se mencionó en el primer video, las comunidades de aguas se pueden constituir u organizar voluntariamente o judicialmente. Las asociaciones de canalistas, en cambio, solo pueden hacerlo de manera voluntaria y necesitarán de la aprobación del Presidente de la República previo informe de la Dirección General de Aguas. Históricamente, las asociaciones de canalistas surgieron antes que las comunidades de aguas, pero tienen las mismas competencias y atribuciones. Finalmente, las juntas de vigilancia se pueden constituir de manera voluntaria judicial. Pasemos ahora al siguiente tema, sobre la resolución de conflictos. Veamos este caso. Si existe un conflicto entre comuneros por repartición de aguas, ¿se puede pedir un arbitraje al directorio del canal? La respuesta es sí. El directorio es quien resolverá como árbitro arbitrador. Es posible recurrir al arbitraje cuando existe un conflicto entre usuarios con materias propias de la OUA, como por ejemplo distribución de las aguas, turno, ejecución de las obras en los canales, etc. Para que el arbitraje sea válido, debe ajustarse a las normas del Código de Aguas. Por ejemplo, constituirse el directorio como tribunal arbitral, notificar al denunciado, citar a las partes a una audiencia, recibir las pruebas y dictar sentencia. Pasemos a otra pregunta. Si se inicia una obra en un canal que perjudica al titular de un derecho de aprovechamiento de sus aguas, ¿éste podrá recurrir ante el juez competente solicitando un amparo judicial? La demanda de emergencia para pedir al juez de letras en lo civil competente es la amparo judicial de aguas. La puede presentar el titular de derecho de aprovechamientos inscrito o el dueño del predio donde se usan las aguas, presumiéndose su titularidad. En el amparo se denuncian obras o hechos recientes y se pide el cese de los entorpecimientos. El juez decretará inspección ocular y si lo estima necesario puede pedir informe de la Dirección General de Aguas. Veamos un par de ejemplos comunes. Un contratista de obras viales, al ejecutar trabajos, provoca entorpecimientos en el canal. Entonces se puede interponer una demanda de amparo judicial. Otro ejemplo común se daría cuando un regante sin autorización ni derechos de agua le corta el paso de las aguas a otro regante aguas abajo. Ahora veamos si la siguiente afirmación es correcta. Si usted ve que alguien extrae agua de un canal no teniendo derechos de aprovechamiento de aguas y con ánimo de apropiación de derechos ajenos, se está frente al delito tipificado por el Código Penal como usurpación de aguas. Y la respuesta es verdadero. Como vimos, este es un delito establecido en el Código Penal en el artículo 459 y siguientes, cuyas principales figuras son las siguientes. Sufrirán las penas de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 20 a 5.000 unidades tributarias mensuales los que sin título legítimo e invadiendo derechos ajenos. Número 1. Sacar en aguas de represas, estanques u otros depósitos, de ríos, arroyos o fuentes, sean superficiales o subterráneas, de canales o acueductos, redes de agua potable e instalaciones domiciliarias de estas, y se las apropiaren para hacer de ellas un uso cualquiera. Número 2. Rompieren o alteraren con igual fin diques, esclusas, compuertas, marcos u otras obras semejantes existentes en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos. 3. Pusieran en embarazo, esto significa entorpecer, al ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas. Y número 4. Usurparen un derecho cualquiera referente al curso de ellas o turbaren a alguno en su legítima posesión. El último tema que revisaremos en este video es servidumbres. El concepto de servidumbre es que un predio sirviente debe soportar un gravamen o carga en beneficio de otro predio de distinto dueño, dominante.
La servidumbre de acueducto es la que permite transportar aguas a través de un canal hacia aquella tubería que pasa por un predio ajeno. En caso de conflicto por el ejercicio de una servidumbre de acueducto, el perjudicado puede acudir a las siguientes autoridades: al juez competente a través de un juicio de servidumbre, al directorio de la OUA para pedir arbitraje y a la DGA para pedir fiscalización del acueducto. Esto ha sido todo por este video, muchas gracias por su atención. Estaremos atentos para responder a cualquier duda que pudiesen tener y nos vemos en el próximo video.